Saludos a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace poco me encontré con una persona que tenía un llamado de Dios en su vida, pero había permitido que tanto dolor y que cierto sentido de derecho dominaran su vida, hasta el punto de volverse amargada. Aunque había un llamado de Dios en su vida, debido a su corazón y a su postura hacia el Señor, eso había causado deshonra en su vida y había perdido el favor de Dios en su vida. Esto me sorprendió porque sé que esta persona tenía un llamado de Dios, sé que tenía una unción sobre su vida, pero aún así fue demasiado obstinada, no quiso rendirse, no quiso soltar, no quiso someterse plenamente a Dios. Permitió tanta negatividad en su vida que noté que no podía cumplir con el llamado que Dios le había dado debido a su obstinación y a la dureza de su corazón. Esto me recordó de Saúl en la Biblia. Si pueden acompañarme al libro de 1 de Samuel, capítulo 15. Aquí Dios le había dado a Saúl un mandato: castigar a Amalek por lo que había hecho a Israel. Dios le ordenó a atacar a Amalek y destruirlo por completo y todo lo que tenía, sin dejar nada. No debía perdonar a nadie, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni lactantes, ni bueyes, ni ovejas, ni camellos, ni asnos. Hasta era una instrucción que Dios dio específicamente a Saúl, pero en cambio Saúl perdonó a Agag, el rey de los amalecitas, y también lo mejor de las ovejas y los animales. Todo eso estaba bien, pero la Biblia dice que se negó a destruirlos completamente. Sin embargo, destruyó todo lo que era despreciable o inútil, aunque eso no era lo que Dios le había mandado. El mandato de Dios era destruir todo y todos. Pero Saúl decidió quedarse con lo mejor para hacerle un sacrificio al Señor. En su mente estaba justificándose, diciendo: no, estoy seguro de que esto está bien, Dios va a estar conforme porque al final lo voy a usar para Él. Pero cuando Dios vio lo que hizo, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey, y Dios informó a su profeta Samuel sobre lo que Saúl había hecho. Ahora, Saúl se dirige a Samuel diciendo: mira, he hecho todo lo que el Señor me dijo que hiciera. Pero Samuel sabía que estaba equivocado y le dijo: cállate. Luego Samuel le dijo a Saúl en versículo 16: cállate y te contaré lo que el Señor me dijo anoche. Y le reveló todo lo que Saúl había hecho. Pero Saúl, en su defensa, en versículo 20 dice: yo he obedecido la voz del Señor en la que el Señor me envió, y he traído de vuelta a Agag, el rey de Amalek. He destruido completamente a Amalek, pero el pueblo tomó del botín ovejas, bueyes, lo mejor que debía ser destruido por completo, para sacrificarlo al Señor, su Dios, en Gilgal. Aquí Saúl ni siquiera asume la responsabilidad de su error, sino que culpa al pueblo, diciendo ellos querían tomar los animales para sacrificarlos al Señor. En lugar de decir: sí, fui yo, simplemente dijo: fue el pueblo quien quiso los animales. Versículo 22 dice: ¿tiene el Señor tanto deleite en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que sacrificio, y atender que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de hechicería, y la obstinación como iniquidad e idolatría. Por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado para que no seas rey. Aquí, en lugar de asumir su responsabilidad, Saúl culpó al pueblo. Por eso Samuel dijo: pero la obediencia es mejor que sacrificio. No nos importa el sacrificio, suponía que debías obedecer al Señor y no lo hiciste. Eso fue tan impactante, porque nuevamente me recordó a la persona de la que había inicialmente tenía un llamado de Dios sobre su vida, pero a causa de su obstinación y rebeldía, la hizo perder el favor de Dios. Si me preguntan: ¿puede un hijo de Dios perder el favor de Dios? Claro que sí, podemos perder el favor si permitimos la obstinación y rebeldía en nuestro corazón. No importa cuán buenas sean tus intenciones, ni cuánto trates de justificar tus acciones, la Biblia es clara.
La obediencia es mejor que el sacrificio. A veces sí queremos tomar el control y podemos pensar que esto es lo correcto, que esto es lo que debo hacer, sin darnos cuenta de que en realidad estás tratando de manipular a Dios. Crees que puedes manipular a Dios, pero eso solo te llevará a perder el favor. Hijo de Dios, no hay nada en este mundo más valioso que perder el favor de Dios, porque cuando pierdes su favor, no tienes propósito. Te sentirás sin rumbo en la vida, te sentirás vacío, te sentirás como un fracaso. ¿Por qué? Porque al perder el favor de Dios, no sentirás que tienes un propósito, te quita el propósito. En ciertas situaciones, incluso cuando te rebelas contra tus líderes o quizás tu esposo o esposa, puedes perder el favor de Dios. Porque Dios los ha puesto en tu vida como una bendición, los ha puesto en tu vida para un propósito y por una razón. Y cuando comienzas a atacarlos, en realidad puedes perder el favor de Dios, porque esas fueron las personas que Dios puso en tu vida en primer lugar para hacerte una bendición. Y cuando comienzas a pelear con ellos, atacarlos, cuestionar y rebelarte, eso puede volverse en tu contra. Incluso puedes apagar su unción y al hacerlo puedes perder el favor de Dios. Hijo de Dios, no quiero que te desanimes, porque siempre hay perdón, siempre hay tiempo para reconciliarse, siempre hay oportunidad de hacer lo correcto. Aunque Saúl se hubiera arrepentido, era demasiado tarde. En el caso de Saúl era demasiado tarde porque había una parte de él que realmente no quería escuchar a Dios. Aunque sabía que esa era la instrucción de Dios, estaba tratando de manipular la situación. Si acaso era la rebeldía en su corazón que no quería rendirse por completo, porque había una parte de él que se rebelaba contra Dios. Por eso Samuel lo señaló diciendo: la rebelión es como el pecado de hechicería y la obstinación como iniquidad e idolatría. Así que cuando te rebelas, recuerda que funciona como hechicería, y cuando eres obstinado, eso funciona como idolatría. Son pecados que apagan y entristecen el Espíritu de Dios. Hijo de Dios, si te estás rebelando contra tus líderes, tus padres, ahora es el momento de reconciliarte, de humillarte, porque ser obstinado y rebelde no te traerá nada en la vida. Si acaso, solo te hará perder más favor. Así que haz todo lo necesario para reconciliarte, perdonar, rendirte y humillarte, porque cuando te humillas, el Señor te levantará. Él es el que levanta a los débiles, y cuando te rindes y te humillas, Dios te levantará. Quita toda rebeldía y obstinación de tu corazón. Recuerda, la obediencia es mejor que el sacrificio. A veces piensas que sacrificarlo todo es lo que se requiere, pero no. A veces solo obedecer la voz de Dios es mucho mejor que cualquier sacrificio que puedes hacer. Espero que esta palabra los haya iluminado y puesto el temor de Dios en su corazón para que no se rebelen, para que no haya rebeldía en su corazón, para que no haya obstinación en su corazón. Entonces caminarán puramente en los caminos del Señor. Por favor, déjenme saber en los comentarios de cómo esta palabra los ha ayudado, y si hay rebeldía y obstinación en tu corazón, toma este momento para pedirle perdón al Señor. Pidan al Señor que los ayude a y humíllense ante Él. Que el Señor les dé la gracia de hacerlo para que puedan ser libres y caminar libremente, cumpliendo todos los propósitos y planes que Dios les ha dado. Hasta que nos volvamos a encontrar, permanezcan bajo la poderosa mano de Dios. Que Dios los bendiga y shalom.